Bueno, buenas tardes otra vez a todos. Muchas gracias a todos los componentes de esta mesa de debate. Yo espero que haya sido de vuestro agrado. Y ahora tengo que seguir, antes de que os terminéis de marchar todos. Prometo no entreteneros más de 5 minutos. Quiero seguir el programa, debo seguir el programa establecido y voy a proceder a la clausura de los actos del 25 aniversario de la asociación. En primer lugar, daros las gracias por vuestra asistencia a esta convocatoria, especialmente a todas las personalidades y representantes de otras asociaciones y colegios que nos acompañan. Amigos todos, me vais a permitir que os dirija unas breves palabras. El día 3 de febrero de este mismo año comenzamos con ilusión la recepción en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia, el inicio de los actos programados para conmemorar el 25 aniversario de nuestra asociación. Casi sin darnos cuenta, ya estamos finalizando el año y me permitiréis que le dé un rápido repaso a todos los diversos actos realizados durante todo el año 2010, tales como recepciones en los 3 ayuntamientos, en las 3 capitales de provincia de nuestra comunidad, sin olvidarme además del de Requena. Queremos agradecer a las corporaciones locales respectivas su acogimiento y la amabilidad que tuvieron para con nuestra asociación. También hemos tenido actos lúdicos, como no, que han servido para estrechar el contacto entre compañeros, tales como la visita cultural a Requena, curso de catas de vinos en Valencia, organizado por el Consejo Regulador de Denominación de Origen Valencia, la visita teatralizada por Valencia, etcétera, teniendo como referencia, como no, a los impuestos. Sin olvidarnos de los concursos fotográficos literarios cuyos premios se han entregado esta misma tarde. Hemos procurado otorgar el justo reconocimiento a los socios fundadores de la asociación, así como a todos los compañeros que han pasado por las diferentes juntas de esta asociación durante los 25 años, haciéndoles entrega a todos ellos de una moneda conmemorativa en recuerdo y agradecimiento por su dedicación y labor realizada. Además, con un emocionado recuerdo a los que ya no están entre nosotros. A resaltar también los diferentes actos organizados por la asociación, tanto en Alicante como en Castellón. Desde aquí, gracias a Cristóbal Navarro, delegado de Alicante, y a Luis Chinchilla, delegado de Castellón, por su desinteresada implicación y magnífico trabajo. Durante las pasadas jornadas ya tradicionales del mes de julio, también se hicieron entrega de reconocimientos a entidades colaboradoras, miembros fundadores, compañeros de diferentes juntas, como decía antes. Y personalmente, además, agradezco con especial emoción vuestro reconocimiento a mi persona por estar todos estos años, prácticamente desde su fundación, al frente de nuestra asociación. Iniciamos junto con la Facultad de Economía el primer concurso de fiscalidad, premiando los mejores trabajos realizados por los alumnos, con la idea de mantenerlo, de que tenga continuidad y que se convierta en algo tradicional. Hemos estrechado relaciones institucionales con la mayor parte de colegios y asociaciones de nuestro ámbito, gestores administrativos, graduados sociales, abogados, economistas, tribunales mercantiles, a la Asociación Española de Asesores Fiscales, etc. Creo firmemente que nuestra unificación de criterios redundará en beneficio de todos nosotros. La asociación, además, sigue formando parte de la Federación Española de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales, también renovada y con importantes metas. Mi reconocimiento desde aquí a su presidenta, Pilar Assé, por la gran labor que está realizando al frente de Federación. Sin lugar a dudas, es importantísimo el intercambio de ideas y opiniones entre todas las asociaciones que formamos parte de Federación. A destacar nuestra presencia a través de los diferentes medios de comunicación durante este año, ha sido especialmente notoria. Buena parte de culpa la han tenido 3 circunstancias, a mi modo de entender. El 25 aniversario, la crisis y la labor realizada por Eduard Torres, el periodista encargado de coordinar nuestro recién estrenado gabinete de comunicación. Nuestras manifestaciones siempre han procurado ser críticas, pero justas. La relación con las instituciones ha sido importante. Agencia Tributaria, Generalitat Valenciana, Registro Mercantil, Delegación del Gobierno, etcétera. En fin, hemos procurado, dentro de nuestras posibilidades y dados los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, darle a este 25 aniversario el máximo realce posible, ajustando al máximo el costo presupuestario que ello conllevaba. Desde aquí, gracias a todos los compañeros de Junta, con una mención especial a nuestro tesorero Tomás Cubel, que sin su sentido común y criterio para ajustar todos los gastos, esto no habría sido posible realizarlo. No sería justo, por mi parte, dejar de mencionar el reconocimiento a la labor del personal administrativo de la asociación, Rosa, Marisa, Laura, Eva y Sinda. Además de cumplir con su trabajo habitual, sé que la asociación significa algo más para todas ellas y esto siempre es de agradecer.
Pero sin lugar a dudas, los principales artífices de que esta asociación profesional haya caminado durante estos 25 años de una forma seria, digna, firme y competitiva, habéis sido todos vosotros. Desde aquí, y en nombre de la Junta de Gobierno, nuestras más sinceras gracias por vuestra lealtad para con la asociación, por vuestra siempre importante participación en todos los eventos realizados y, por encima de todo ello, por vuestra profesionalidad, lo cual hace que la asociación esté reconocida tanto a nivel de las instituciones de nuestra comunidad, de las nacionales y por los propios contribuyentes, nuestros clientes. Acabamos, pues, nuestros 25 primeros años de existencia. Yo deseo que sean muchos más, pero para ello hay que esforzarse, todos como asociados y especialmente los que formamos la recién estrenada Junta de Gobierno. En nombre de todos ellos quiero transmitiros desde aquí nuestra enorme ilusión e implicación por ampliar los servicios, por conseguir el máximo reconocimiento y presencia ante todas las instituciones. Tenemos proyectos que llevar a cabo, algunos de ellos inmediatos, otros en muy breve plazo. De todos ellos seréis debidamente informados. Gracias a todos una vez más por vuestra confianza. Tener la seguridad de que nuestro interés es la asociación, no os defraudaremos. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias.